Muy bien, estamos, ¿verdad? Listos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, buenas tardes. va. Esta noticia es con relación a la colocación de bonos que ha hecho el Ministerio de Finanzas. Entonces, eh, tiene que ver un poco con la calificación de riesgo país, porque esta calificación riesgo país, a mayor calificación para una sociedad, para un país, entonces eh, un, un gobierno pues tiene más credibilidad, tiene más certeza y por lo tanto puede manejar una tasa más favorable para el gobierno en, en los mercados. Recordemos de que hay dos formas de financiar el presupuesto. Bueno, tres. Con los impuestos, principalmente, y el déficit, ingresos menos gastos. Los gastos suman más que los ingresos por lo regular. Entonces, ese déficit hay que financiarlo, ya sea con préstamos de gobiernos amigos o de organismos financieros internacionales o la emisión de bonos. Estos bonos pues son colocados en mercados de valores y cuando los bonos son emitidos en dólares que se colocan regularmente en Estados Unidos, también se pueden emitir bonos en dólares y colocarlos en Guatemala. Sin embargo, no tendría caso, no tendría mucho sentido porque aquí se utiliza pues, la moneda nacional, no estamos dolarizados y también estaría impactando en el tipo de cambio. Entonces se opta por colocar esos bonos en dólares en el mercado internacional. El Ministerio de Finanzas, entiendo, con base a la ley de presupuesto, que aparta por ahí una parte para pequeños inversionistas. Entonces, esas negociaciones empezaron el 7 de marzo. El día siguiente se habilitó el mecanismo de ventanilla a través de casas de bolsa. Pero es de que ustedes vayan directamente al Ministerio de Finanzas y lo que a través de casas de bolsa. Y estas casas de bolsa, pues, perciben una comisión, cobran una comisión. No sé de cuánto. La verdad que el mercado es libre y las casas de bolsa, según la ley, son libres de pactar con los clientes las comisiones. A veces suena irrisorio decir de que pactan con los clientes, porque en realidad ellos tienen sus tarifas y si no le parece, pues bueno, váyase a otra casa de bolsa. Bueno, monto total aprobado para emisión de bonos del Tesoro 2023, 12,000 millones, de los cuales 500 son para el segmento pequeños inversionistas, según la normativa del presupuesto estatal de este año. Entonces, el Congreso de la República emite la ley de presupuesto y el Ministerio de Finanzas hace un reglamento donde corresponde. En este caso, como en el presupuesto está contemplado la emisión de estos dólares, estos quetzales, entonces sacó un reglamento y apartó por ahí esa parte para los pequeños inversionistas. Entonces usted como pequeño inversionista pues, se acerca a una casa de bolsa y aquí están las casas de bolsa que son las que pueden atender a pequeños inversionistas. Eh, las bolsas de valores, como lo vemos a veces en noticias internacionales, las grandes del mundo, ¿verdad? Están ahí tocando una veces una campana y aplaudiendo. Y las fotos también ven ahí gente corriendo con tablet, en fin. En realidad la bolsa de valores es un espacio en el que se paga derecho de piso. Los que están ahí pues son representantes de casas de bolsa, conocidos como, ellos son broker, en Estados Unidos dicen broker. Entonces los representantes de las casas de bolsa que tienen su espacio en la bolsa de valores, pues ellos se encargan de negociar títulos valores, comprar y vender de sus clientes. Usted no puede ir a una bolsa de valores y decir, mire, yo quiero acciones de X o Y empresa.
no se las van a vender, tiene que ser a través de un intermediario. Y este intermediario pues no va a hacerlo de gratis, va a cobrar siempre una comisión. Entonces, para el caso de Guatemala, hay una bolsa de valores nacional que está ahí en el edificio del Banco Industrial en la zona 4. Y ellos son los que, ahí está el espacio donde hay los corredores, los representantes de cada bolsa, cada casa de bolsa. Muy bien. Fíjense que la otra semana, la verdad que es incierto ahorita con la virtualidad con relación a las clases, pero entiendo de que nosotros tendríamos solo la Semana Santa de Asueto y creo que el viernes de Dolores o el jueves antes del viernes de Dolores. En los demás días pues hay que trabajar. Entonces el 24 de marzo hay una unidad donde vemos toda la parte legal relacionada con el sistema financiero. Por lo tanto, se ha distribuido una ley para cada uno y para ese día quiero que usted la haya leído y responda a las preguntas que se le van a plantear. Entonces, César, entonces está por ahí César ya conectado. César, ¿estás ahí? No. Yo creo que no se ha conectado. Licenciado, disculpe, sí, es que estaba hablando, pero no me di cuenta que estaba apagado el micrófono. Aquí estoy, buenas noches. Hola. Bueno, si es tan amable de enviar el archivo en Excel de este salón, donde está... Perfecto, yo te lo voy a compartir. Gracias. Miren, entonces ese archivo tiene su nombre, número de carnet y una ley. Entonces usted va a leer para el viernes 24 de marzo. Si no hubieran actividades, pues se corre un día, no hay problema. Entonces, usted va a leer su ley que le asignamos. Y ese día pues responde unas preguntas. Son preguntas generales de ¿cómo se llama? De estas leyes. Pues vamos a ver qué hacemos. De repente hacemos alguna actividad, pero de momento lo que le pedimos que lea la ley que se le asignó. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién iba a preguntar? Ese día teníamos parcial. Pero desarrollo económico no es del noveno. ¿O sí? Bien. No me había percatado de eso. Entonces quedaron bien apretados los exámenes. Que el 24 desarrollo económico, el día... pero sería hasta después de Semana Santa el parcial de proyectos, ¿verdad? Bueno, entonces... Después del tuyo. Sí, un día antes del mío es de proyectos, lunes de Pascua. Sí, los dejaron seguir. Sí, bueno, entonces, esta ley sería para el martes, después de ese viernes. Entonces, el viernes 24, ustedes tienen examen parcial. Entonces, para esta ley sería para ¿qué día es? Martes, ustedes, 25. 28. Entonces, para el martes 28 de marzo. Vamos a corregir de una vez, permítanme. Fijamos. Martes. No te cases ni te embarques. 28. A ver. Sí estamos, ¿verdad? Leer la ley que se le asignó. Entonces, como aquí no somos tantos como en las otras carreras de la facultad, entonces ahí alcanza para casi que para una ley para cada uno y por ahí algunos van a estar repetidos. Si alguien no está en ese listado, por favor, nos avisa. Yo entiendo que ahí están todos, pero si alguien no está en ese listado, pues nos avisa para agregarlo.
Entonces ese día martes, pues de repente le pedimos que exponga su ley a algunos de ustedes, no a todos, sino que a algunos, o les pasamos una comprobación, o miramos qué hacemos, pero ese día vamos a trabajar con la ley que se le asignó a cada uno de ustedes, por favor. ¿Cuál fue el tema que estábamos viendo el martes? ¿Cómo se dividía la... ¿Qué empezamos a ver el martes, jóvenes? ¿Cómo se dividía el panorama monetario? Sí, el tema es el panorama monetario. Entonces, ¿te recuerdan que dijimos que en realidad es una compilación estadística? Y tratar la información del Banco de Guatemala, los bancos del sistema, y la integración de estas es el panorama monetario. También mencioné el día martes de que este panorama monetario lo actualizan cada semana. El día que se reúne la Junta Monetaria, ahí revisan las cifras al día jueves de la semana anterior. Y el día siguiente, el jueves, publican nuevas cifras. Entonces cada semana va a cambiar el panorama monetario. No sé si bajaron el día martes el panorama monetario al 2 de marzo. Lo descargaron en Excel. Sí, Sí fue descargado en Excel el día martes, bueno. Entonces es el que vamos a trabajar hoy. Porque como yo les presenté donde estaba el panorama monetario en la página del Banco de Guatemala. Pero como les estoy indicando, este cambia cada semana, entonces hoy ya va a estar uno diferente. Yo la clase la preparé con el anterior. No difiere mucho, pero es importante que todos estemos con la misma información para que después no haya confusiones. Entonces utilicemos el panorama del día martes, que es al jueves de la semana pasada. Antepasada, perdón. Y hoy publicaron al día jueves de la semana pasada, por los motivos que expliqué. Aquí está, donde lo bajaban. Semanal, tipo base, tipo emisión. Acumulado, ¿cuál es? ¿Cómo distingo yo un acumulado de un semanal? ¿Cómo distingo yo cuál es el panorama acumulado y cómo distingo el semanal? Por las fechas. Bueno, cada semana cambia. Sí, aquí tenemos el acumulado. Se comienza del primero, porque termina el 31. Entonces lo tendríamos como cada semana, vamos viendo cada mes. Ajá. Ok, gracias. El acumulado es respecto al 31 de diciembre del año anterior, ¿verdad? Y semanal es respecto a la semana anterior. 9 de marzo respecto al 2 de marzo. ¿Sí? Y dijimos de que la única diferencia entre el tipo base y tipo emisión es de que en el tipo emisión pues está la emisión monetaria, es como la emisión monetaria como la vimos en clase, que era número en circulación más caja de banco, ¿cierto? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Bueno. Entonces aquí distinguimos con esa línea imaginaria lo que son las cuentas de activo y de pasivo. Y dijimos de que en algunos casos hay algunas cuentas que están en activo pero con negativo. Entonces son de pasivo y viceversa. Y te lo vamos a ir viendo. Tipo base.
Sí, tipo, vamos a ver, este es, sí, acumulado tipo base y tipo emisión. Base y tipo emisión. Digo, estos son los rubros del activo del panorama monetario. Entonces, monetización externa, está activo externo, pasivo externo, que ya se mencionó algo el día martes. Ahí se registran las reservas monetarias internacionales o activos de reserva en lo que corresponde a Banco Guatemala. Al lado derecho se pasan ustedes y ya es Banco del Sistema. Y el cruce, la diferencia entre ambos es el panorama monetario. Sí, es sencillo. Luego tenemos activos internos netos, está la actividad crediticia. El crédito que han otorgado los bancos del sistema, tanto a las empresas como al sector público. Recordemos de que los bancos también le otorgan al sector público, ¿no? Entonces, ahí se registra el encaje tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y en clase A hemos hablado del encaje. Que alguien me define el encaje, ¿qué es o cómo entiende el encaje bancario? Yo lo hablé el día martes. El encaje es una cantidad de dinero que no puedo ver mucho licenciado, disculpe. Miren, apáguese el micrófono, no se oye bien. A ver. Estoy ronco, no puedo hablar, disculpe. Creo que voy a... Ah, bueno. ¿Encaje qué es? Ya se ve en clase, ya se ve. Ajá, ¿cuál es el encaje? Es como una cierta proporción o porcentaje, licenciado, que los bancos del sistema eh, mantienen como reservas en las cajas o en las cuentas del Banco Central. Reservas. Ok, ¿qué más? Gracias. ¿Alguien más? Lick, buenas tardes. El Hola. encaje es una parte de los depósitos que entonces los bancos del sistema toman y lo van a dejar al Banco de Guatemala. Muy bien. Gracias. Esto es el encaje de los depósitos. Los depósitos que hacen ustedes como parte del público en sus cuentas bancarias. Pues por política monetaria, el Banco Central agarra una parte y lo va a dejar. Pero los bancos del sistema lo van a dejar al Banco Guatemala. ¿Y qué hace el Banco Guatemala con ese dinero cuando se lo van a dejar? Lo deposita y se inmoviliza. Nada. Lo recibe y lo va a meter a sus bodegas. Lo esteriliza. Luego están otros activos netos, obligaciones de mediano y largo plazo, bonos de esterilización, operaciones compra-venta de valores, moneda nacional y moneda extranjera. Monetización externa. Se puede observar la monetización de la economía derivada del sector externo. Representa las reservas monetarias internacionales o activos de reserva, como las reservas monetarias internacionales netas, activos y externos menos pasivos externos u obligaciones en moneda extranjera a corto plazo. En esta nueva clasificación se sigue el mismo concepto de residencia en la balanza de pagos. ¿Qué se menciona esto? Porque hay mucha confusión con relación a temas de balanza de pagos. Pero tienen que coincidir. Y aquí tenemos la monetización externa, la primera parte de su panorama monetario. Por favor, ubíquenlo. Sean tan amables, ubíquenlo ahí en su panorama en Excel que están trabajando. Ubiquen estos valores. No entiendo que ustedes el martes descargaron al 2 de marzo. Si lo descargan ahorita de la página del Banco de Guatemala va a estar al 9 de marzo. Y no hay un historial.
Y no me pregunten por qué, porque desconozco por qué no han publicado ellos un historial. Yo quisiera ver el de la semana 53 del año 2022. Pues tendría que aparecer en algún lugar y descargarlo. Pero no, ellos solo han publicado el vigente, el de la semana en estudio. Entonces aquí tenemos la monetización externa. Ya habíamos hablado el día martes que esto que aparece en la columna bancos del sistema corresponde a líneas de crédito que los bancos del sistema han otorgado al exterior, y aquí en negativo las líneas de crédito que han recibido desde el exterior. Y la diferencia en esto es el panorama monetario. Reservas monetarias internacionales y créditos de los bancos del sistema hacia el exterior y créditos desde el exterior. ¿Por qué se pone ahí en dólares 20.019.8 millones y 20.070.4 millones por el siguiente año? Entonces lleguemos a esa cifra de reservas. Entonces dividan la monetización externa en la columna Banco Guatemala dentro del tipo de cambio que aparece aquí. ¿Cuánto les da? $20.019.82. Si lo hicieron como está aquí, ¿verdad? Tiene que estar este resultado. Dividido el tipo de cambio que aparece ahí. Millones de dólares. Y al 2 de marzo eran 20.070.4 millones de dólares las reservas. Las RMI o activos de reserva, como ustedes le llamen, como reservas monetarias internacionales. Las líneas de crédito de los bancos hacia el exterior es lo que está en positivo, y desde el exterior está en negativo. Esto es lo que hablé hace un rato. Hay algunas cosas de pasivo que están en el activo con signo negativo, como es el caso de esto. Miren, pasivo externo es esto. Son las líneas de crédito que han recibido los bancos del sistema desde el exterior. Entonces es una obligación la que ellos tienen con otros bancos de otros países. Por lo tanto, está aquí con signo negativo porque es una obligación. Y ya lo había dicho, habían cosas que están en el activo con signo negativo, es pasivo. Criterios para definir si existe un buen nivel de reservas. Que cubran 3 meses de importaciones, es el clásico. Que cubra el 100% de la deuda a corto plazo. Y un 20% del M2. Entonces vamos con quetzales. Quiero que ustedes me digan cuánto es el 20% del M2. Ahí en su panorama. El M2 es la última línea. Medios de pago totales. A esa última línea le sacan ustedes el 20%. Si esto que tenemos aquí de reservas, es mayor a ese 20%, ese 20% del M2, y tenemos un buen nivel de reservas. Si es menor, pues no es un buen nivel de reservas. Entonces como que son criterios del nivel de reservas. Si es bueno o no es bueno el nivel de reservas. Entonces, vengaros del tiempo. Al día 2 de marzo, al M2, la última línea que estaba en el pasivo hasta abajo, saquen el 20%, el dato del 20 de marzo, al 2 de marzo, y me dicen cuánto les da en quetzales.
¿Cuánto les da? 20% del M2. ¿Sí me escuchan? Ok. Era mi M2. Aquí está. Entonces a ustedes a esos 413, miren, sería, este es el total de medios de pago. Se dan cuenta hasta el final del panorama, tenemos el día 2 de marzo, 72,000 millones, que es el numerario en circulación. Ya habíamos visto en clase de que el numerario en circulación más captaciones, que es depósitos monetarios y cuasi dinero, nos da el M2. Entonces ustedes suman 72,000 más 341,000, que estas son las captaciones que están en la columna bancos del sistema. Nos va a dar este total, 413,944.7. Esto es el M2 total. Y a esto le van a sacar el 20%. Si ese dato es ese resultado es menor que el nivel de reservas, entonces hay un buen nivel de reservas. ¿Cuánto les da el 20% de estos 413,000? 82,788. 82,000, ¿verdad? Entonces, nos da 82,000. Tenemos 156,000. Es un buen nivel de reservas. De acuerdo con este criterio. Criterios para decir si existe un buen nivel de reservas. 20% del M2. ¿Hay un buen nivel de reservas o no? Si lo hay, menor el dato del 20%. Sí, es superior, casi el doble. Es muy superior al 20% del M2. Entonces en Guatemala hay un buen nivel de reservas monetarias internacionales. Y aquí el dato está aquí abajo en dólares. Es simplemente esto dividido el tipo de cambio, ya lo tenemos dolarizado. Activos internos netos. Parte del panorama se clasifica por sectores económicos, actualmente clasificado en público, privado, bancario y otros, aunque se espera que en un futuro se responda a una nueva sectorización de la economía. En el caso del sector público, sus operaciones se presentan en forma neta. El tratamiento del gobierno se basa en que las decisiones sobre gastos, a diferencia de las que sean del sector privado, no dependen de consideraciones de liquidez o expectativas del comportamiento del mercado, sino que sean por razones principalmente presupuestarias o políticas, si le quieren llamar así. Porque acuérdense que el presupuesto es el instrumento económico más político. Entonces, vamos a ver la actividad crediticia, al sector público y al sector privado. Para el caso del Banco de Guatemala se conoce como posición neta del Banco de Guatemala con el sector público y comprende los depósitos e inversiones que tiene el Estado en el Banco de Guatemala.
Ahí quiero hacer la aclaración de que hay entidades del Estado, como el ICS. El ICS es una entidad del Estado que hace OEM en el Banco de Guatemala y lo puede hacer. ¿Y esa plata de dónde es? Pues de las contribuciones que ustedes le dan al ICS. Y el ICS no lo gasta todo en hospitales y en medicinas y sus pensiones, lo que toma una parte para el IBS y otros programas que tienen de jubilados, invalidez, sobrevivencia, en fin. Entonces esa plata, el ICS la mueve en el mercado financiero. Y en todos los bancos y financieras del país, el ICS tiene inversiones y percibe intereses. Y esas inversiones aumentan este fondo que utiliza para pagar pensiones, el IBS. Entonces es parte de la política del ICS, que puede hacer operaciones de estación monetaria en el Banco de Guatemala, y el Banco de Guatemala no tiene ningún inconveniente para recibirse. Igual el OJ, la Universidad de San Carlos, también han hecho OEMs en el Banco de Guatemala, con sus excesos de liquidez. ¿Qué pasa? De que en algunas ocasiones a estas instituciones les asignan presupuesto, pero no lo gastan de inmediato todo, donde está sujeto a algunas condiciones. Por ejemplo, están construyendo un edificio, pues pagan inicialmente, según la ley de presupuesto, el 20% de anticipo, y de ahí van haciendo desembolsos. Pero supongamos que les transfirieron el total de la construcción del edificio, o el 50%, y solo han pagado el primer pago, valga la redundancia. Entonces esa plata que tienen ahí de exceso, entonces hacen OEM, o lo pueden colocar en un banco al sistema y ganar intereses, siendo entidad del Estado o una municipalidad, y eso no es ilícito. Lo ilícito está lo que se conoce como jineteo. Jinetear el dinero es, lo voy a decir de una forma bien corriente, jóvenes, para que se nos quede qué es jinetear el dinero. Huevearse los intereses, eso es jinetear el dinero. Entonces las entidades del Estado colocan el dinero, genera intereses, y esos intereses tienen que ir a la cuenta de la institución. No se los pueden quedar. Es como sucedió con una fundación guatemalteca que ayudaba a muchos niños con problemas para caminar. Y entonces esta institución, lo que recaudaba por medio de su evento, ya saben a quién me refiero. Entonces ellos pues recaudaron 3 millones, ahí están los 3 millones. Pero la Contraloría les detectó que se estaban robando los intereses de ese dinerito. Entonces esa institución se desacreditó, y el evento que ellos hacen para percibir fondos para su obra benéfica, en realidad perdió mucha credibilidad ante la sociedad. Era solo un paréntesis. En el ICS, gobiernos anteriores, y hay un señor Ronco que le cae muy bien a mucha gente. Él, en su tiempo, se desaparecieron 800 millones de ICS. Y hasta el día de hoy no han aparecido, hace más de 20 años. En el IPM también se desaparecieron como 1.200 millones y así, ¿verdad? Entonces, en el caso del ICS, pues es la plata que se aporta para las pensiones. Y el ICS hace operaciones. En determinado momento, pero tendría que haber una coordinación incluso con el Congreso de la República, que para que el Banco de Guatemala no haga OEMs, pues, y no tenga pérdidas en operaciones, pues se le podría ordenar al ICS que deposite todo su dinero en el Banco Central, sin intereses. Sería una forma de neutralizar ese dinero para controlar la inflación, para no hacer OEMs. ¿Qué pasa? Que hacer ese tipo de operaciones, pues, implica muchas cosas y tiene un costo político muy alto. Y en realidad, en Guatemala, nadie sabe o nadie entiende de las pérdidas que tienen operaciones el Banco Central y el impacto que pueda generar eso en la economía. Luego tenemos el crédito al sector privado. Comprende el crédito que han otorgado los bancos del sistema
al sector privado, moneda nacional extranjera. Entonces Juan Pérez hizo un préstamo de 100,000 quetzales para un negocio, un carro. Entonces es un crédito que otorgaron los bancos. Entonces ahí está registrado en el crédito al sector privado. Eso lo miramos en esta parte del panorama, miren. Crédito al sector público y crédito al sector privado. Entonces aquí está el crédito, miren, esto que estoy aquí señalando, es el crédito que los bancos del sistema han otorgado al sector privado. Al 2 de marzo eran 291.231.1 millones de quetzales. ¿Sí? Esto que está aquí, miren, es lo que los bancos del sistema dicen que han hecho en el Banco de Guatemala, las famosas OEM. Y esto es lo que el Banco de Guatemala reporta. Al final, esta diferencia que está aquí es lo que el sector público ha hecho como OEM en el Banco de Guatemala. Estos 33.920.5 millones de quetzales. La posición neta del sector público. Esto. Entonces, esto es lo que la universidad, el ICS, el OJ y otras entidades del Estado pues han hecho y que tienen depositado en el Banco de Guatemala. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, Muy bien. Crédito a los bancos y crédito a las financieras. En la columna del Banco de Guatemala es el crédito que el Banco de Guatemala le ha otorgado a los bancos, y la columna bancos del sistema es el crédito que los bancos han recibido de la banca central. Este 2051.3. Y miren, 51.1 ya bajó, que era 2051.3, tenía yo el 2051.1. Aquí está neteado. En el pasado, era muy usual que los bancos acudieran a la mesa de INER, y desde el Banco de Guatemala les testaba. Acuérdense que una de las funciones del Banco Central en nuestro país es prestamista en última instancia. Activos internos netos, encaje en moneda nacional y encaje en moneda extranjera. Entonces ya hemos hablado acerca del encaje. Ya hace unos días pues hicimos ahí un ejercicio para ver la posición de encaje. ¿Se recuerdan el encaje computable? Y cómo se determinaba la posición de encaje. Encaje computable y encaje requerido. Se determina la posición de encaje. Este renglón representa la reserva legal que sobre los depósitos tienen los bancos del sistema, tanto en sus cajas como en el Banco Central. En la sección Banco Central se computa dentro de las obligaciones pasivas, y en los bancos del sistema, en la parte a los activos. El encaje está integrado por los depósitos de la banca central y la caja de bancos. ¿Qué porcentaje tenían los bancos del sistema que podían reportar como su encaje teniendo en sus bóvedas ellos? Ya le di un porcentaje, sabes que hablamos del encaje. ¿25%, se recuerdan? Entonces, aquí está en el panorama monetario el 2 y 3, encaje en moneda nacional extranjera. Esto es lo que reportan los bancos que tienen de encaje en el Banco de Guatemala. 57.388.8 millones de quetzales al 2 de marzo. Eso es lo que os reporta. Entonces, si vemos del 31 de diciembre al 2 de marzo, hubo una baja en el encaje. De repente los bancos del sistema, al estar sobreencajados, agarraron plata la que tenían de sobreencaje y fueron a comprar los bonos que emitió el Ministerio de Finanzas. Eso suele pasar. Aquí está el encaje que dice el Banco de Guatemala.
Eso está en el pasivo, la parte de abajo. Entonces, el Banco de Guatemala dice, mire, yo tengo de encaje 61 mil millones. Y usted, banco, dice que tiene 61 mil, vamos a ver, al 2 de marzo, tiene 57 mil. Yo tengo 57.388.8. La suma del encaje en moneda nacional y extranjera, ¿cierto? El Banco de Guatemala dice que tiene 57.407, tiene menos. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Porque tendría que cuadrar lo que los bancos de sistemas dicen que tienen en el Banco de Guatemala de encaje y lo que reporta el Banco de Guatemala que ha recibido de encaje. Hay una diferencia de 27 el 31 de diciembre y de 18.5 al 2 de marzo. ¿Dónde están esos 20 pesos de diferencia? Porque eso tiene que cuadrar. Fíjense que a veces ustedes lo van a experimentar. El trabajo de economista, dependiendo de la institución, pues se requiere a veces tener una lógica contable. Porque uno cuando empieza a trabajar como economista, pues a veces le toca tabular datos, trabajar, valga la redundancia, con hojas de trabajo institucionales, matrices, en fin. Entonces a veces le toca así como que picar piedra y tener una lógica contable. Entonces las cosas tienen que cuadrar. Y si saca dinero de una parte, ese dinero tiene que estar registrado en otra parte. No va a estar así en el aire, ni le va a meter usted la famosa cuadradora. No, eso no es ético. Entonces, ¿dónde están esos 20 pesos? Porque los bancos dicen, mire, nosotros en el Banco de Guatemala tenemos tanto. Y el Banco de Guatemala dice, y nosotros tenemos tanto. Entonces no cuadra. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Miren, el 2 de marzo, los bancos dicen 57.388.8. El Banco de Guatemala dice 57.407.3. ¿Dónde están esos 20 pesos? ¿Quién se los clavó? Entonces lo tienen las financieras. 10.4 más 8.1, 18.5. Las financieras también reportan encaje. De lo que captan las financieras. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Miren, ¿me están escuchando o Sí. solo se conectaron y ahí ya fueron a tomar café, a ver tele, a chingar? Todo claro, Lick, por el momento. Todo claro, Gracias, Liz. Edson. Gracias, Luis. Las compañeras. No sé por qué será que las compañeras no participan en mi clase. Compañeras, chicas, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está todo claro? Lick, perdón, solo no sé si la vez anterior yo le escuché mal, pero yo te anoté que eran 20% de encaje, pero usted me corrige, perdón. ¿20% de encaje de qué? El porcentaje. Ajá, No, es 14.6, ¿se recuerdan? 14.6. Es el porcentaje del encaje de los depósitos. Mm, Entonces usted va a depositar 100 pesos hoy a un banco, a su cuenta de ahorros. Viene el banco y agarra 14.6% y lo va a dejar al Banco de Guatemala como encaje. El resto lo va a usar para prestarlo. Ok. Ahí escuché una voz femenina, alguna compañera iba a hablar. Chicas, van a participar hoy. Lick, disculpe. Disculpo. Disculpe, lo que dijo Edson del 20%, creo que se refería a lo del encaje computable que usted comentaba, que sí era el 25%. Lo que pueden reportar los bancos de las bóvedas. Sí, así es, creo que a eso se refería. La choca. Sí, lo que pasa es que miren, pues los bancos del sistema tienen un encaje computable y un encaje requerido. El encaje computable es lo que tienen guardado en el Banco de Guatemala. Y el encaje requerido es el 14.6% del total de depósitos.
pero dentro del encaje computable se toma en cuenta el 25%. O sea, se puede tomar del encaje 25% y se dice, bueno, es lo que los bancos del sistema tienen en sus bóvedas guardado. Porque ese dinero está esterilizado, pero lo tienen ellos guardado. Pero hasta un 25% se les permite. Si eso era la inquietud. Sí, Ya. Era la choca. Muy bien, Astrid, muchas gracias. Ya ven, hacía falta comentario femenino ahí para irnos entendiendo. Muchas gracias. ¿Y qué onda? ¿Quién? ¿Alguien? Bueno. Esta cuenta incorpora todas aquellas cuentas de activo y de pasivo, tanto el Banco Central como los bancos, que no se tomaron en cuenta anteriormente, es decir, que al sumar todas las cuentas activas de los balances y restarle los pasivos, no forman parte de las variables monetarias, así como los ajustes que se mencionaron anteriormente, se llega finalmente a cerrar con la cuenta de otros activos netos, a hacer consistente las fuentes y usos del dinero, tanto el Banco Central como los bancos del sistema. Buenas noches, ahí está, muy bien, gracias César. Otros activos internos netos. Es una cuenta de regularización. No es una cuadradora, pero sí es una cuenta de regularización, una cuenta de ajuste. Otros activos netos. Un bolsón. Las famosas OEM. Entonces ustedes lo van a ver en incisos 7 y 8. Están las famosas OEM. Entonces la sumatoria de operaciones de extracción monetaria en moneda nacional y extranjera, porque ahorita no se registran en moneda extranjera porque no ha hecho el Banco Central, pero en moneda nacional. Entonces ahí está. Las OEM que tienen los bancos del sistema, que registran ellos, y las que registra el Banco Guatemala. Y la diferencia, lo que aparece ahí en el panorama monetario, esos 24.716.3 es las entidades públicas. Son las OEM que han hecho. Y aquí aclaro, miren, vamos a ver. Los depósitos. Estos son los depósitos. Acuérdense que una cosa son los depósitos y otra cosa son las OEM. Aquí estamos hablando de los depósitos que han hecho los bancos del sistema, que tienen el registro del Banco Guatemala. La diferencia es lo que las entidades del Estado tienen depositado en el Banco Guatemala. Y aquí está el encaje como tal. Las OEM, perdón. Estas son las OEM, moneda nacional y extranjera. O sea que al 2 de marzo el Banco Guatemala había registrado 46,000 millones de quetzales en OEM. Y las entidades del Estado han hecho más OEM que las entidades, que los bancos. Miren esta diferencia. Esto es de las entidades del Estado. Y esto es lo que registran los bancos. Entonces, las entidades del Estado, principalmente como el IX, ha hecho más OEM que los bancos del sistema. Puede ser que los bancos del sistema pues ya no hagan muchas OEM, sino que se vayan a comprar bonos del Ministerio de Finanzas. Y ahí quiero hacer un paréntesis, un comentario. A veces se habla de que debería de quitarse el candado constitucional en el que se prohíbe que el Banco Guatemala le dé financiamiento al gobierno. Porque algunos dicen de que el Banco Guatemala le podría cobrar menos
o no podría cobrar intereses al gobierno, mientras que el gobierno recibe financiamiento principalmente de los bancos. Ese candado constitucional está porque en la década de los 80 era una práctica común que el gobierno le ordenaba al Banco Central que le prestara, que le transfiriera dinero de sus bóvedas al Ministerio de Finanzas para financiar el presupuesto, porque el gobierno no tenía. Entonces, esa fue una práctica común en los 80s. Pero esto lo que provocó fue un incremento en la masa monetaria. Entonces, en ese tiempo se hablaba de un fenómeno monetario, se llamaba la bomba monetaria. Entonces, era tanto el dinero que le debía el gobierno al Banco Central, producto de estas prácticas irresponsables. Entonces, se tenían presiones inflacionarias muy altas. Entonces, en el año 2002, cuando se hizo la cuarta reforma financiera de Guatemala, entonces, y en la reforma constitucional del año 94, se estableció que el Banco de Guatemala ya no le podía prestar al gobierno, solo en casos de calamidad pública. Y con esto cierro mi comentario, en paréntesis. Agregados activos. Entonces, si fueran tan amables, quiero que ustedes ubiquen en su panorama estos agregados. Y los vamos a ver en un momento aquí en mi computadora. Vamos.
Muy bien, entonces, ubiquémoslo. Examen de tres internacionales, está en la parte de arriba. La posición neta del sector público, donde dice actividad crediticia, en la parte del panorama monetario. Crédito al sector privado, donde dice actividad crediticia. Encaje, es lo que reportan los bancos del sistema, en el lado de activo. El encaje es un activo para ellos. La SOEM en los incisos 7 y 8. Ahí estamos con los principales cuentas del activo del panorama monetario. Preguntas. Vamos bien con la parte del activo del panorama monetario. Sí, gracias. Vamos bien todos hasta el momento. Por favor, planteen sus inquietudes, sus dudas. Compañeras, ¿estamos bien? Sí, Lick, gracias. Muy bien, Astrid. Solo Astrid está hoy. Creo que las demás compañeras están. Ahí está Magda del Rosario. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí en el activo. Nos vemos que sería el martes, ¿verdad? Que mañana no toca clase. Nos vemos el martes. Muchas gracias por su atención y su tiempo y que descansen. Cuídense bastante. Gracias, Lick. Feliz noche.